tardes, jóvenes. Muy buenas tardes, noches, en realidad. Sean bienvenidos a su clase de física general. El día de hoy vamos a trabajar un problema de trabajo, ¿sí? Un problema de trabajo. ¿Qué dice así? Un estudiante de física general ala un trineo, sí. La masa total del trineo y su carga es de 50 kilogramos. El alumno ejerce una fuerza de 1.2 por 10 a la 2 newtons sobre el trineo. Bueno, sobre el trineo al alar de la cuerda. ¿Cuánto trabajo realiza sobre el trineo si la cuerda está en posición horizontal a la superficie de la Tierra? Es decir, está horizontal con respecto al suelo. Un segundo. Es decir, el ángulo con respecto al suelo es de 0 grados. Y entonces se jala el trineo a una distancia de 5 metros. Bien, la primera pregunta es, ¿cuánto trabajo realiza el estudiante, verdad? Por jalar de este trineo. Bien, ¿cuánto trabajo realiza el estudiante sobre el trineo, verdad? Vean ustedes entonces qué datos tenemos. Nosotros tenemos la fuerza aplicada sobre el trineo. ¿Está? Perdón. Tenemos la fuerza aplicada sobre el trineo. Tenemos la masa del trineo. Y tenemos el ángulo y la distancia que se mueve el trineo. Entonces, este es un problema donde se utiliza la definición de trabajo para resolverlo, ¿sí? El trabajo es la fuerza por el desplazamiento, por la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo que haya entre la fuerza y el desplazamiento. El inciso A, digamos, es simplemente introducir los datos y multiplicarlos. Vamos a ver el inciso B. ¿Cuánto trabajo realiza sobre el trineo si el ángulo, en este caso, no es de 0, sino que es de 30 grados, y ala el trineo la misma distancia? Entonces, el inciso B se vería algo así, como podemos verlo aquí en la imagen. Aquí en la imagen ya usted la cuerda no la estira de manera horizontal, sino que lo hace de manera vertical. Lo hace de manera vertical. Luego, bueno, entonces hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia. En este caso, ya hay un ángulo que no es 0 entre la fuerza y la distancia. Y el desplazamiento, perdón. De manera que, pues el valor del trabajo va a cambiar. El valor del trabajo va a cambiar. El inciso C dice, en un tramo de 12 a 18 metros, el trineo experimenta una fuerza de fricción de 45 newtons entre el hielo y el trineo. Esto ocasiona que el trineo llegue al reposo. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza de fricción en el trineo? Bien. El inciso C es diferente a la y el B.
Por dos razones. La primera es que no estamos hablando de la misma fuerza. En el inciso A y B, quien realiza la fuerza o la fuerza que realiza el trabajo es la fuerza que usted hace al alar del trineo. En el inciso C, quien hace la fuerza es la fricción entre el trineo y el suelo. Bien, entonces vamos a extraer los datos. Datos importantes. Permítanme un momento. Bien, ahora sí. Datos importantes, entonces, bueno, tenemos la masa del trineo, podría ser necesaria, podría ser que no, pero es un dato. La fuerza aplicada sobre el trineo, el ángulo y el desplazamiento, o la distancia que ha recorrido el trineo. Ok. En los ejercicios de trabajo, usted siempre debería buscar estos datos o la manera de calcularlos. Entonces, vamos a ver. El inciso A, recuerden, el trabajo es simplemente fuerza por desplazamiento. La fuerza es el 1.2 por 10 a la 2 newtons, que en realidad son 120 newtons. Si usted lo coloca en la calculadora, son 120 newtons. Por los 5 metros de desplazamiento, tenemos que el trabajo realizado por la persona, en este caso el estudiante de física, es de 6 por 10 a la 2 joules, o sea, 600 joules. Ese es el trabajo que usted hace si tirara de la cuerda horizontalmente. Tirando de la cuerda horizontalmente, pues tenemos este trabajo, sí. Si ustedes lo ven, el ejercicio, pues, no se ve muy difícil. No se ve muy difícil. Vamos con el inciso B. En el inciso B, cambiamos el ángulo. Ya el ángulo no es cero. Se mantienen todas las características. La fuerza es la misma, la distancia es la misma, pero ahora el ángulo es 30 grados. Y la persona tira del trineo tal como lo están viendo ustedes acá, formando un ángulo de 30 grados. De manera que el cálculo es exactamente igual a este, pero ahora si ustedes se fijan, aparece el coseno del ángulo. Porque en el inciso A no aparecía el coseno del ángulo y en el inciso B sí aparece. Porque cuando, permítanme, permítanme un momento, ok, ahora sí. ¿Por qué en el inciso A no aparece el coseno del ángulo? Porque cuando usted calcula el coseno de 0, el coseno de 0 es 1. Entonces, que usted multiplicara esto por 1, no producía ningún cambio.
y por eso no aparece el coseno, porque el ángulo es 0. Ahora, en el inciso B, el desplazamiento sigue siendo 5, la fuerza sigue siendo 120, pero ahora el ángulo es de 30. Vean entonces que sí aparece el coseno de teta. Se hace la multiplicación y nos da un resultado de 520 joules. 520 joules no es, o sea, es menor que los 600 joules del inciso A. Entonces, cuando usted mira y quiere interpretar este resultado, usted dice, realicé 600 joules de trabajo para mover el trineo, tirando la cuerda de manera horizontal. Si le di un ángulo de 30 grados, el trabajo que se realizó fue de 520 joules. Es decir, hay 80 joules hay 80 joules de diferencia entre el ángulo 0 y el ángulo 30. Alguno de ustedes podría pensar, mira este resultado y se detiene a observar y piensa qué fue lo que pudo haber pasado. Y entonces pensará, ok, es bueno, es bueno hacer menos trabajo para obtener el mismo resultado. Y entonces, si usted le da esa interpretación a estos resultados, temo decirle que no, que se está equivocando. Esa no es la interpretación que se le da a estos resultados. ¿Qué significa que usted al aumentar el ángulo obtuviera menor cantidad de trabajo? Significa que usted aplicando la misma fuerza, porque en ambos casos se aplica la misma fuerza, cuando usted lo hace con un ángulo de 30 grados, está aplicando la misma fuerza que cuando lo hace a 0 grados, pero cuando usted aplica la fuerza a 0 grados, el 100% de la fuerza se aplica al, perdón, se aplica al trineo, de manera que usted obtiene el 100% del trabajo. Usted obtiene el 100% del trabajo. En cambio, cuando usted aplica el ángulo de 30, hay un 13% de esa fuerza que usted está haciendo, pero que no está llegando al trineo. ¿Y por qué no está llegando al trineo? Porque ahora esta fuerza que va con 30 grados tiene dos componentes. Tiene componente horizontal. Esa fuerza ahora tiene componente horizontal, que es la que hace el trabajo, pero también tiene componente, vertical.
tiene componente vertical, entonces la vertical no hace trabajo. No hace trabajo porque el ángulo con respecto al desplazamiento es de 90 grados. Entonces ya hay un 13% de esa fuerza que usted no ve, que no se aplica al trineo. Al trineo. Bien. Entonces, al final, ese 13% que no se aplica, bueno, se traduce a que el trineo solo ve el 86%. El coseno de 30, acuérdense que era 86.6. 86 puntos, solo el trineo solo está viendo el 86.6% de toda la fuerza que usted esté aplicando. Ya les voy a mencionar por qué introduzco esta explicación. Lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos ahora con el inciso C. Vamos ahora con el inciso C. En el inciso C, la fuerza que actúa es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es de 45 newtons y es de 12 a 18 metros. No dan el ángulo, no dan el ángulo, ojo. Pero aquí en el diagrama de cuerpo libre yo puedo ver la fricción. La dirección del movimiento es hacia la derecha. ¿Sí? La dirección del movimiento es hacia la derecha. Y como pueden ver aquí, la fricción va hacia la izquierda. Cuando van en direcciones opuestas, cuando las fuerzas van en direcciones opuestas, el ángulo es de 180 grados. Lo tengan en cuenta. Cuando hablamos de la fricción, el ángulo es de 180 grados. De manera que el trabajo entonces estará dado de la siguiente manera. Será la fuerza, perdón, será la fuerza multiplicada por el desplazamiento por el coseno del ángulo, en este caso por el coseno del ángulo de 180. Bien, aquí faltó poner el coseno del ángulo, pero bueno. Aquí faltó el coseno de 180. El coseno de 180, si usted lo hace en la calculadora, el coseno de 180 es negativo 1. Quizá por eso no lo escribieron. Pero había que colocar aquí el negativo. ¿Sí? Sepan ustedes que aquí había que colocar el negativo. Bien, a diferencia del problema anterior, donde usted ya sabía que el desplazamiento era de 5 metros, aquí usted no sabe cuánto vale el desplazamiento, porque le dicen que el trineo se mueve de 12 a 18 metros. Y aquí debe recordar usted que el desplazamiento se definió como posición final menos posición inicial. Esta es la definición del desplazamiento, posición final menos inicial. ¿Dónde está en su posición final? En el metro 18. ¿Dónde está inicialmente? En 12. Entonces acá sería 12 menos 18, 18, perdón, 18 menos 12. Lo vamos a hacer en la calculadora porque aquí usaron otros valores. Sería 12 menos, perdón, 18 menos 12. El desplazamiento es de 6 metros. 6 metros. Esto lo multiplica usted por 45 y le da 270. A esto lo multiplica por el coseno de 180
Vean, 270 por coseno de 180 y el resultado es negativo 270. Negativo 270 joules. Joules. Aquí hay un error, esto está malo. 270 joules negativos. Joules porque es trabajo, negativo porque es el trabajo realizado por la fricción. Entonces, bueno, este sería siempre el trabajo que efectúa la fricción. La fuerza de fricción efectúa este trabajo negativo. Para que lo tomen en cuenta. Ok. Aquí tenemos, ya es un problema para conservación de la energía. Dado que el tema de conservación de energía lo introduje hasta ayer, pues no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar el de potencia. Este sí me interesa. Y entonces, vamos a ver qué dice acá. Problema número 3. Un soldado de 700 newtons de peso, como parte de su entrenamiento, sube una cuerda vertical de 10 metros de longitud a una rapidez constante en 8 segundos. ¿Cuál es la potencia que desarrolla el soldado en watts? ¿Y cuál es la potencia en caballos de fuerza? Recuerden ustedes que la potencia se define como trabajo sobre tiempo. Y entonces los datos que nos dan aquí, vean ustedes, nos dan el peso y nos dan el desplazamiento vertical, que son los 10 metros. Con estos dos datos, yo puedo calcular el trabajo que debe realizar el soldado. Pero ustedes me van a decir, el peso va hacia abajo. Es una fuerza que obviamente tiene dirección hacia abajo. Entonces, tenemos que evaluar bien la pregunta. La pregunta no es el trabajo que realiza el peso. La pregunta aquí es el trabajo que realiza el soldado. Bueno, la potencia que desarrolla el soldado. Si usted fuera el soldado, usted debe ser un trabajo tal que pueda levantar su propio peso y moverlo 10 metros hacia arriba sobre esta cuerda. Ok, entonces bien. Desconozco cuánta fuerza debo aplicar para poder subir esta cuerda. Tendría que ir, hacer el diagrama de cuerpo libre, aplicar leyes de Newton y ver cuánto es. ¿Sí? Pero cuál ley de Newton aplico? ¿El soldado acelera o no acelera? Bueno, esa es una pregunta que se responde con esta afirmación de aquí. Si el soldado subió con rapidez constante, significa que su aceleración es cero. Si su aceleración es cero, se aplica primera ley de Newton. De manera que la fuerza que tuvo que aplicar el soldado menos el peso debe ser igual a cero porque debe estar en equilibrio. Al hacer eso, pues la conclusión es que la fuerza que está realizando este soldado es igual al peso del mismo. Es decir, el soldado está haciendo 700 newtons de fuerza. Ahora sí, tengo la fuerza, tengo el desplazamiento. Resolvemos el problema. Vean ustedes, potencia es trabajo sobre tiempo. El trabajo en este caso será la fuerza por la distancia.
Dado que la fuerza que aplica el soldado es hacia arriba y la distancia y el desplazamiento también es hacia arriba, él sube por la cuerda, entonces el ángulo es 0. Y entonces tenemos acá fuerza por distancia es el trabajo. En este caso, esta parte no es necesaria, por eso no la voy a sombrear. La fuerza es 700 newtons, la altura es 10 metros y eso va dividido entre el tiempo, que en este caso son 8 segundos. Bueno, aquí esto es sencillo, ¿verdad? Decimos son 700 por 10, 7000 dividido entre 8. Hablamos de 875 watts. Esta es la potencia que desarrolla el soldado. Bueno, si queremos saber entonces cuántos caballos de fuerza desarrolla este soldado, pues hacemos la conversión. Recordando que un caballo de fuerza son 746 watts. Entonces, para saber cuántos caballos de fuerza tenemos, dividimos 875 entre 746. Y el resultado es 1.17 caballos de fuerza. Yo lo dejaría hasta aquí el resultado con únicamente 2 decimales. Entonces, nuestro soldado podemos decir que desarrolla una potencia de 1.17 caballos de fuerza. Bien, vamos a quedarnos aquí el día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención.